Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo tutorial, donde hoy, mis chicas, hoy vamos a tejer algo muy especial. Este no es solo un amigurumi más en el canal, mis chicas. Hoy vamos a tejer a Jesús cargando la cruz, una figura que nos recuerda uno de los momentos más profundos de la Semana Santa. Ustedes saben, mis chicas, que siempre en Semana Santa, lo que es Navidad y las fechas festivas religiosas, siempre tiene un espacio muy importante en el canal, siempre va a tener ese espacio, siempre vamos a estar recordando y haciendo una figura especial para esa fecha. Así que mientras mis chicas lo tejía, pensaba mucho en esto, mis chicas, en la cruz que el Señor Jesús cargó, no solamente un pedazo de madera, porque ustedes saben que esa cruz representa el peso del pecado, del dolor y de las cargas de toda la humanidad, y aún así Jesús decidió caminar con ella por amor. En este diseño, mis chicas, también vemos la pequeña corona de espinas, miren qué linda nos quedó en representación, ¿no? Esa corona fue puesta sobre su cabeza por burla, pero nosotras hoy lo vamos a hacer con un significado mucho más profundo. Nos recuerda su humildad, su sacrificio, su obediencia al Padre. Entonces, mis chicas, por eso me gusta siempre pensar que mientras tejemos este amigurumi no solamente estamos creando una figura con hilo, sino que también es un momento para recordar lo que Jesús hizo por nosotros, para agradecer, para meditar en su amor, meditar en su sacrificio. Tejer también es un acto de reflexión, mis chicas, así que cada puntada puede recordarnos ese camino que él recorrió cargando la cruz. Y espero que este proyecto, cuando lo tengas en tus manos, también pueda ser un recordatorio de esperanza, de amor y del verdadero significado de la Semana Santa. Ahora sí, vamos a comenzar. Este Jesús, mis chicas, nos mide aproximadamente 23 centímetros. Yo ya lo tengo aquí en esa basecita porque obviamente Jesús cargando la cruz se ve mucho más bonito de pie. No lo puedo poner aquí sobre la mesa, tengo que tenerlo así elevadito para que ustedes lo puedan ver. Y pues por aquí por un ladito les voy a poner una imagen, un video de cómo se ve el paradito sobre esa base que ya lo coloqué para que ustedes lo aprecien. Está tejido con hilo acrílico, mis chicas, tipo macramé. Es de 2 milímetros de grosor este hilo y lo he tejido con la aguja número 3 milímetros, ¿ok? También vamos a necesitar alambre, un alambre muy delgadito, muy finito. Yo por aquí tengo uno, lo voy a poner por aquí. Este fue el alambre que yo conseguí. Es un alambre súper delgado, miren lo flexible que es como de 1 milímetro de grosor. Se puede doblar supremamente fácil y por él pues enrollé el hilo, así que lo vamos a necesitar. Como siempre, toda la lista de materiales la encuentras en la caja de información de este video, los gramos de cada color que ves aquí que utilizamos. Los ojitos son de 11 milímetros, siempre me lo preguntan, así que utilicé los de 11 milímetros. El tutorial, mis chicas, está dividido en dos. Esta es la parte 1 donde hacemos el cuerpo base y en la parte 2 terminaremos los detalles como la cruz y el resto de piezas ya para terminar nuestro Jesús. Además, si prefieres seguir el patrón paso a paso por escrito, también lo tienes disponible, mis chicas. Es una forma muy bonita de apoyar mi trabajo y pues seguir creando más tutoriales para ustedes. Así que preparan los materiales, la aguja, el hilo y vamos a comenzar este especial de Semana Santa, mis chicas. Y también suscríbanse, denle me gusta, comenten, todo lo necesario, mis chicas, para que podamos crecer en el canal y seguir con más tutoriales como estos. Vamos a arrancar con el paso a paso. Vamos a dar inicio, mis chicas, a este precioso Jesús con la cabeza, ¿vale? Vamos a listar el hilo piel, el que hayas escogido para trabajar su cuerpo base o su cabecita, sus manos. Y vamos a iniciar con un anillo mágico. Mis chicas, les recuerdo que YouTube nos permite poner el video en velocidad más rápida si lo quieres o también en una velocidad más lenta para que vayas al ritmo que tú tejas, ¿listo? Así que puedes ajustar la velocidad por aquí en los ajustes de YouTube. Y también nos permite, si estás en un dispositivo, ampliar la imagen con los deditos, ¿ok? Vamos ahora a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando tengas los 6 puntos dentro del anillo, vamos a cerrarlo. Yo trabajo cerrando rondas, mis chicas. Yo hago un punto deslizado en el primer punto que tejí y también
una cadenita para subir la labor a la siguiente ronda, pero tú puedes trabajarlo en espiral sin cerrar rondas colocando los marcadores. El patrón es el mismo. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2 y así hasta que tengamos los 6 aumentos, que nos daría un total de 12 puntos. Cuando ya tengas los 12 puntos, pasamos a la ronda número 3. Y aquí es donde te voy a dar las indicaciones porque vamos a repetir la misma secuencia en cada ronda. Por ejemplo, en la ronda 3, la secuencia que debemos hacer es un punto y un aumento. Entonces, esta secuencia es un punto y en el siguiente un aumento. Y esto lo debemos repetir hasta que terminemos la ronda. Un punto y en el siguiente un aumento. Esa secuencia te la voy a indicar en cada ronda y también te voy a decir cuántos puntos te deben de quedar en total cuando termines la ronda. Entonces, en este caso en la ronda 3 es un punto, un aumento y en total te tienen que quedar 18 puntos. ¿Listo? Yo aquí mientras hablo ya estoy terminando la 3. Y te voy a dar las indicaciones de las siguientes para que tú las hagas, porque es repetir lo mismo. Entonces, mis chicas, en la ronda 4 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos aumento. Repites hasta el final y te quedan ahí 24 puntos en total. En la siguiente ronda, que sería la ronda 5, sería 3 puntos aumento. Cuando lo termines te quedan 30 puntos. En la ronda 6 sería 4 puntos aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 36. En la ronda 7 5 puntos aumento. Repitiendo esa secuencia hasta el final te quedan 42 puntos. En la ronda 8 hacemos 6 puntos aumento repitiendo hasta que tengas 48 puntos. En la ronda 9, 7 puntos aumento, repitiendo hasta el final, te quedan 54 puntos. Vamos a hacer hasta tener esos 54 puntos hasta la ronda número 9. Así se ve ya nuestra cabeza, mis chicas, hasta la ronda 9, teniendo 54 puntos, ¿vale? Vamos ahora a trabajar desde la ronda 10 hasta la 18. Vamos a hacer 9 rondas ahí serían de la 10 a la 18, 9 rondas. Vamos a tejer esas 9 rondas con los mismos 54 puntos. Vamos a bajar ya la cabeza. Yo voy a colocar, esta sería mi primera ronda de las 9, o sea la ronda 10. Coloco el hilito del anillo mágico para calcular y contar las 9 rondas. Vamos a tejerlas haciendo los 54 puntos. Así se ve, mis chicas, ya terminado hasta la ronda 18. Mira, ya se ve la cabecita. Ya conté, tengo 9 rondas que ya trabajé. Y ahora vamos a hacer unos aumentos específicamente en la parte de la cara, del rostro. Vamos a tejer 12 puntos en esta ronda 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de tejer los 12 puntos vamos a hacer unos aumentos. Vamos a repetir por 9 veces la secuencia de 2 puntos y un aumento. Entonces 1, 2 y hacemos un aumento. Así vamos a ir repitiendo por 9 secuencias o 9 repeticiones. Ahí hicimos una. 2, aumento, esta sería la segunda repetición. Y así hasta que tengas 9. Cuando complete las 9 secuencias vamos a tener 15 puntos que tejer para terminar la ronda. En total te van a quedar 63. Así que vamos a tejer la ronda 20 y 21, 2 rondas.
con esos 63 puntos. Cuando termines pasamos a la ronda 22 y vamos a trabajar, mis chicas, disminuciones. A partir de ahora vamos a tejer las disminuciones necesarias para ir cerrando la cabecita. ¿Listo? Ya te digo en dónde vamos a ubicar los ojos. Vamos a trabajar en la ronda 22 la misma secuencia que en la ronda 19. Vamos a hacer primero 12 puntos y luego trabajamos por 9 repeticiones, 2 puntos, pero ahora no aumento sino disminución. Entonces hacemos 2 puntos y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 9 veces. 1, 2 y una disminución. Así hasta que se completen las 9 secuencias y luego tejer 15 puntos para terminar la ronda. En total nos quedarán 54 puntos. Voy a ubicar los ojitos y te digo en dónde los vamos a poner. Vamos a ubicar los ojitos, mis chicas, entre la ronda 17 y 18. Y les dejé 7 punticos de separación. Empiezas a contar desde el anillo mágico aquí arriba de la cabeza hasta llegar a la ronda 17 y ahí colocas los ojitos. Estos ojos, como te decía o como en la lista de materiales les dejé escrito, son de 11 milímetros para que sepan, mis chicas, pero también depende del grosor de la lana que ustedes utilicen, ¿no? Vamos a empezar a hacer disminuciones. La ronda número 23, la secuencia va a ser 7 puntos y una disminución. Ya saben que se tiene que repetir toda esta secuencia hasta finalizar y nos quedan 48 puntos. Te voy a dar las indicaciones para que hagas las otras rondas. La ronda 24 es 6 puntos y una disminución y terminas con 42 puntos. En la ronda 25 sería 5 puntos una disminución para terminar con 36 puntos. En la ronda 26 vas a hacer 4 puntos una disminución. Cuando termines quedan 30 puntos. En la ronda 27 vamos a hacer 3 puntos una disminución y nos quedan 24 puntos. En la ronda 28 hacemos 2 puntos una disminución, nos quedan 18 puntos en total. Mis chicas, vamos a hacer la ronda 29, una ronda más de 4 puntos de disminución para llegar a 15 puntos en total. Vamos a estar trabajando todas estas rondas, pero recuerda que debemos ir rellenando de a pequeñas cantidades y dándole forma a nuestra cabecita. Recuerda darle forma también donde hicimos aumentos, donde empezamos a cerrar. El relleno también es muy importante. ¿Listo? Vamos a terminarla, rellenarla y les muestro. Bueno, mis chicas, así quedó ya la cabecita, mira, bien rellenadita, dándole la forma en la parte de los aumentos. Yo lo que hago es hundir un poquito los ojitos, como utilizo hilo acrílico, pues se me facilita, ya que el hilo acrílico se deja dar un poco más de forma, es un poco rígido, entonces nos da esa forma. Ya teniendo la cabeza, cortamos la hebra larguita para que la podamos coser al cuerpo cuando lo terminemos. Así que la voy a dejar por un lado y vamos a comenzar lo que son las sandalias, los piecitos, las piernas y posteriormente seguiremos con el torso y el cuerpo. Voy a trabajar las sandalias o la suela de las sandalias con un café oscuro, mis chicas. Creo que este es el mismo que voy a trabajar en la cruz. Para que no quede el mismo color del cabello o de la barba. Entonces voy a realizar un anillo mágico. Vamos a repetir este proceso una segunda vez porque necesitamos las dos piernas. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento de una pierna, lo vamos a repetir nuevamente en la segunda. ¿Listo? Solo que en la segunda no vamos a cortar la hebra al terminar la pierna porque la vamos a unir a la primera y poder continuar el cuerpo. Voy a darte las indicaciones de cómo trabajar las piernas. Primero la suela de las sandalias haciendo en el anillo mágico 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Cuando tenemos los 6 puntos, ya sabes, pues cerramos el anillo y pasamos a la ronda 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1,
2, 3, 4 y así hasta que tengamos los 6 aumentos. En total pues serán 12 puntos, ¿cierto? La siguiente ronda, que sería la ronda 3, vas a trabajar un punto y un aumento. Esa es la secuencia. Un punto y en el otro un aumento. Y así trabajando hasta el final nos quedarán 18 puntos. Un punto, un aumento. Cuando termines esa ronda te quedan 18 puntos y en la ronda 4 lo que vamos a hacer es solamente trabajar punto deslizado. También se le llama como punto raso. Solamente es introducir y traspasar la hebra hasta el final, ¿listo? Por toda la ronda dando una vueltica. Esto lo que hace es que nos ayuda a que la suela de la sandalia se quede con relieve o quede como un bordo más profesional, como algo más gruesito y se pueda notar que es la suela. Entonces aquí ya terminé de dar toda la vuelta en la ronda 4 y lo que voy a hacer cuando llegue aquí otra vez al inicio es tomar la hebra trasera, no de los puntos deslizados que acabé de hacer, sino del punto bajo de la ronda anterior, la hebra trasera, y ahí voy a enhebrar el hilo piel, el que trabajé para la cabeza, lo voy a usar para sus piernas. Entonces esta sería la ronda número 5, mis chicas. En la ronda 5 voy a introducir este tono piel, listo, y vamos a trabajar tomando la hebra trasera. Voy a dejar esta hebra café oscuro por delante porque con ella voy a hacer luego más adelante, cuando suba un poquito más la pierna, voy a trabajar la tira de la sandalia. Entonces no la voy a cortar, la voy a dejar aquí por delante. Y voy a trabajar puntos deslizados, ¿ok? Voy a hacer puntos deslizados igual, tomando la hebra trasera de los puntos, así como te expliqué. Y vamos a hacer puntos deslizados tomando esa hebra trasera del punto bajo anterior. Esta es la ronda número 5. Ahora ajustamos la hebra con la que iniciamos para que no se nos suelte y la escondemos, ¿sí? Este es súper fácil, se termina rápido porque solo son puntos deslizados. Mira, ya llegué. Entonces ya llegué aquí donde tengo, jalo esta hebrita donde inicié. Y ahora vamos a trabajar tomando la hebra trasera, pero esta vez sí de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Vamos a hacer la ronda 6 donde vamos a trabajar los 18 puntos, pero tomando esa hebra trasera del punto deslizado. Recuerda que son 18 puntos, así que vamos a ir tejiendo y los vamos a ir contando. Tomando esa hebra trasera, ¿no? De los puntos deslizados de tono piel que acabamos de realizar. Cuando termines esa ronda 6, pasamos a la ronda 7 donde vamos a hacer unas disminuciones. Esta es la ronda 7, mira, ya tejí 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y voy a hacer ahora 3 disminuciones, que esa va a ser la parte como del frente del pie. 1, 2 y 3 disminuciones. Y ya para terminar la ronda voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total tenemos 15 puntos. Estos mismos 15 puntos los vamos a tejer por todas las siguientes rondas. Vamos a terminar toda la pierna con 15 puntos al final también. Aquí vamos a tejer desde la ronda 8 hasta la 18, mis chicas, 11 rondas de estos mismos 15 puntos y vamos a ir rellenando la pierna. Les voy a mostrar la que yo ya tejí, mira.
Luego de que tengas hasta la ronda 18, tejerás una ronda más, que es la 19, con hilo blanco, para terminar la pierna con hilo blanco, una sola ronda. Recuerda que cada ronda debe tener 15 puntos. Y cuando tengamos todo esto bien rellenadito, dándole forma, te voy a mostrar cómo hacer la tira. Recuerda que dejamos la hebra sin cortar, la hebra café, y te enseño cómo hacer la tira. Vamos a tejer todo hasta acá. Puedes cortar la hebra porque es tu primera pierna, así como esta yo la corté, pero cuando hagas la segunda no la vayas a cortar. Cuando ya has terminado, mire mi chica, yo ya terminé la segunda pierna, voy a enhebrar, mira, está aquí enhebrada la aguja lanera, y voy a pasar la hebra hasta el lateral de la pierna. Esta es la parte delantera, hasta el lateral, por el lado donde está la parte café. Y aquí voy con la aguja a trabajar 13 puntos, 13 cadenas, ¿listo? Así que con la aguja vamos a trabajar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y luego me voy a devolver desde la segunda trabajando punto deslizado o punto raso por toda la tira de cadenas hasta llegar a la base. ¿Listo? Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Después de que termine ya de realizar los puntos deslizados, pues nos queda esta tirita así, mis chicas. Vuelvo y enhebro y voy a pasar de este lado de donde estamos, voy a pasar al otro extremo. ¿Listo? Más o menos en la misma dirección, ¿ok? La idea es que nos quede sosteniendo de este lado la otra tira de la sandalia. ¿Listo? Mira aquí. Entonces voy a hacer un punto tomando una hebrita de las cadenas acá, hago un nudito ahí. Mira, yo ya aquí sostuve, así se ve por delante. Hago un nudo aquí, mis chicas, y listo. Si quieren pueden sujetar con una puntadita la tira en la parte de arriba también. Yo lo que hago es colocar un punto de pegamento y listo. Pero si ustedes quieren pasar la aguja de aquí a acá para sostener la tirita acá en la parte de arriba, lo pueden hacer. Yo ya voy a perder la hebra aquí y voy a hacerlo con pegamento. Yo le coloco un puntito de silicona fría aquí hacia arriba y pongo el alfiler, así como lo tengo aquí en la primera. ¿Listo? Vamos a realizar la segunda pierna exactamente igual como te indiqué y no vayas a cortar. Vamos a continuar con el cuerpo. Lo que vamos a hacer a continuación, y como voy a trabajar con hilo blanco, yo sé que es un poco difícil de ver en cámara el hilo blanco, mis chicas, porque es un resplandor, pero tratemos de escuchar muy bien las indicaciones de cada ronda para que no nos perdamos. ¿Listo? Aquí voy a trabajar la primera ronda del cuerpo. Vamos a empezar nuevamente a enumerar las rondas desde la número 1. Aquí voy a trabajar punto deslizado hasta ubicarme en la parte interna central de la pierna, ¿ok? Necesitamos estar allí ubicadas, por eso cerré un poquito así para mirar cuál es el punto central interno. Es aquí, así que voy a hacer 5 puntos deslizados hasta ubicarme ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya estando aquí en la parte del centro, realizo 3 cadenas al aire y voy a unir con la primera pierna posicionándolas por la parte de atrás y por delante la sandalia, también en el punto central del lateral. Ahí hago punto deslizado y voy a comenzar la ronda número 1 del cuerpo.
Entonces en la ronda 1, mis chicas, vamos a hacer los mismos puntos que ya tenemos. ¿Listo? Tenemos 15 puntos en una pierna. Vamos a ir trabajando los 15 puntos en esta pierna. Para luego, cuando llegues a la parte de las cadenas, trabajar los 3 puntos que están en las cadenas. Pasas y tejes los 15 puntos de la otra pierna y por detrás los 3 puntos de las cadenas. Ahí en total tendríamos 36 puntos. Esa sería la ronda 1. Vamos a trabajar la 2, la 3 y la 4. Hasta la ronda 4 con esos 36 puntos. Vamos a hacerlo así tejiendo todo el contorno. 36 puntos debemos de tener hasta la ronda número 4. Y así se ve, mis chicas, y realicé una rondita más, la ronda 5, también con 36 puntos. Si contamos en tono blanco, tenemos en total 6 rondas, contando la última que hicimos en hilo blanco de la pierna. ¿Listo? Pero en realidad son 5 que llevamos del cuerpo. Vamos ahora a trabajar la ronda 6. Para la ronda 6 vamos a hacer lo mismo con 36 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Necesitamos dejar la hebra delantera para trabajar el vestuario. ¿Listo? Después, tomando esta hebra delantera, haremos las rondas necesarias para bajar su vestido. Así que trabajaremos tomando hebra trasera toda la ronda. Al terminar, mis chicas, pasaremos a la ronda número 7. Y desde la ronda 7 ya te indico cuántas vamos a trabajar con esos 36 puntos antes de empezar rondas de disminuciones. Vamos a realizar las siguientes tomando todo el punto normal, solamente que aquí pues en esta necesitábamos esta hebra. De aquí en adelante tomamos todo el punto normal. He tejido, mis chicas, hasta la ronda 12, 6 rondas. Y así se ve, aún no he rellenado. Paré, mis chicas, corté la hebra, me detengo aquí antes de comenzar rondas de disminuciones para ir cerrando. Me detengo porque quiero, esto ya es opcional, si tú quieres hacerlo así como yo o lo quieres hacer cuando termines todo el cuerpo, también lo puedes hacer. Pero a mí me gusta trabajar la parte de la falda antes de rellenar para que se me facilite mucho más. Coloco el cuerpo así con las piernitas hacia arriba en la espalda en la unión de las rondas y aquí es donde voy a enhebrar el hilo blanco en la hebra delantera de la ronda que dejamos allí para trabajar la falda y aquí voy a hacer un patrón o una secuencia que es 5 puntos y un aumento. Entonces trabajo 2, 3, estoy escondiendo la hebra, 4 y 5 y ahora realizo un aumento. Esto lo voy a repetir hasta terminar la ronda tomando de esa hebra que nos quedó ahí. ¿Listo? Cuando terminen ya podremos el resto de rondas, mis chicas, trabajar esos mismos puntos, no vamos a hacer más aumentos. Así que ahí el resto lo que nos queda es de la siguiente ronda, la ronda 2 de la falda en adelante, trabajar la misma cantidad de puntos, simplemente dando el largo. La idea es que nos baje bastante hasta casi los pies, así que voy a trabajar, te digo ya cuántas rondas debemos tejer y luego sí que ya tengamos esto podremos continuar en la ronda número 13, si no estoy mal. Sí, quedamos en la 7, 8, 9, 10, 11, 12, en la 13 para comenzar disminuciones. Listo, mis chicas, vamos a tejer 11 rondas. Después de la ronda de aumentos tejemos 11 rondas para que tengamos este largo deseado. Pues ese es el que me gusta. Si lo quieren más largo les puedes tejer más rondas. Yo tejí 11 hasta ahí y así nos quedó. Vamos ahora a trabajar y a retomar la ronda 13 de aquí del cuerpo. Aproveché, ya también lo rellené las caderas bien rellenadito y vamos a retomar. Yo aquí hice un nudito y enhebré pues donde había cortado la hebra. Para la ronda 13 vamos a hacer la secuencia de 7 puntos. Yo ya los tejí aquí, 7 puntos y una disminución. Esa es la secuencia para esta ronda 13. 7 puntos y una disminución hasta que tengas al final, ya te digo cuántos puntos y te voy a decir también las rondas siguientes
para que sepas cómo vas a trabajarlas repitiendo la secuencia de disminuciones. Vas a trabajar en esta ronda 13, nos quedan 32 puntos. En la ronda 14 vas a trabajar 6 puntos, una disminución, para que nos queden en total 28 puntos. En la ronda 15 vamos a hacer 5 puntos disminución, nos quedan en total 24 puntos. En la ronda 16 hacemos 4 puntos, una disminución, nos quedan 20 puntos. Y en la ronda 17 hacemos 3 puntos, una disminución, lo repetimos y nos quedan 16 puntos. Ya va tomando forma, ¿cierto, mis chicas? Ahora ya rellené, vas a rellenar muy bien. Y vamos a hacer la ronda 18. Aquí tenemos 16 puntos. Vamos ahora a trabajar en la ronda 18 solo puntos deslizados para ya cambiar a tono piel y trabajar el cuello. ¿Listo? Vamos a dejar unos puntos deslizados acá como bordo de la ropa, algo así, como para dar una división de color como prolija o mejor. Y después de que terminemos los puntos deslizados, introducimos el hilo color piel. Yo ya estoy aquí terminando de darle la vuelta. Listo. Llegué ya al inicio, mis chicas. Y lo que vamos a hacer a continuación es tomar solo no la hebra de los puntos deslizados, la vamos a dejar sin tocar. Y vamos a doblar un poquito y aquí se alcanza a ver la hebra trasera de los puntos bajos de la ronda anterior. Ahí vamos a agarrarnos. Voy a cortar el hilo blanco, que ya no lo voy a usar más por ahora, y voy a introducir el tono piel. Pero entonces esta rondita, vamos a hacer esta ronda de esos mismos 16 puntos, pero tomando, mis chicas, la hebra trasera de los puntos bajos anteriores. Nos cuesta un poquito de trabajo porque está ya cerrado bastante, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco, buscando la hebra y contando los puntos. Luego de eso, mis chicas, vamos a hacer una ronda más para tener 2 ronditas en el cuello de tono piel y listo. Ya corté la hebra, rellené muy bien, sobre todo aquí los laterales, la parte donde vamos a coser los brazos, los hombros, y así tenemos ya el cuerpo. Listo. Tenemos ya también la cabeza, ya tenemos la cabeza, el cuerpo. Ahora lo que vamos a trabajar son los brazos, ¿vale? Vamos a hacer los brazos y luego estaremos en la parte 2 realizando lo de la personificación, el cabello, su barba, su túnica y terminando con la cruz, ¿vale? Vamos a realizar los brazos para tener ya el cuerpo base listo. Para trabajar los brazos, mis chicas, vamos a hacer 2 exactamente iguales. Yo ya tengo uno, voy a hacer el otro contigo y tú vas a repetir el mismo proceso, ¿listo? El mismo paso a paso. Vamos a iniciar por la parte de tono piel, realizando el bracito, la mano, y luego realizaremos la parte de la manga. ¿Listo? Este es el que ya tengo realizado. Vamos a hacer el otro. Vamos a realizar con el tono piel, primero que todo, dentro del anillo, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a cerrar el anillo. Y ahora voy a trabajar, mis chicas, en la ronda 2. No voy a hacer aumento como siempre en todos los puntos, sino que aquí voy a trabajar la secuencia de un punto y un aumento. Si hacemos esta secuencia nos van a quedar 9 puntos en la ronda 2. Y volvemos a cerrar un poquito el anillo mágico porque siempre tiende a volverse a abrir cuando ya hemos avanzado en la siguiente ronda. En la ronda 3, mis chicas, y desde la 3 en adelante vamos a trabajar hasta la ronda 11 con estos mismos 9 puntos, de la 3 hasta la 11. Serán 9 rondas ahí en total.
y vamos a rellenar, mi chica, solamente la parte de la mano. Yo el brazo no lo relleno porque necesito darle la forma, la curva para cuando lo cosamos a la cruz. Entonces solamente la partecita aquí de la mano, las 4 primeras rondas, del resto no le introduzco relleno. Entonces acá voy a trabajar hasta la ronda 11 con el tono piel. Toda el bracito lo vamos a hacer hasta el final con 9 puntos que tenemos. Ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Entonces voy a trabajar con tono piel hasta la ronda 11 y ya después voy a introducir el hilo blanco. Al terminar, mis chicas, con la ronda número 11 pasamos a la 12 y he cortado la hebra blanca, la hebra piel, perdón, y voy a introducir la hebra blanca en el último punto, mis chicas, y vamos a hacer la ronda 12. En la ronda 12 vamos a trabajar normal esta ronda ocultando las hebras. Vamos a hacer la normalita, una ronda de los mismos 9 puntos que ya tenemos. Y ya para la siguiente, que sería la ronda 13, ahí sí vamos a tomar solo por la hebra trasera de los puntos para que nos quede esa hebra delantera y poder trabajar la parte de la manga. Entonces vamos a hacer esta ronda, miren, yo ya la acabé. Paso ahora a la ronda 13, donde les digo, voy a trabajar tomando hebra trasera de los puntos. ¿Listo? Y luego pasamos desde la 14 hasta la 18, mis chicas. Estas son las de aquí arriba. Vamos a hacer desde la 14 hasta la 18, son 5 rondas que debemos trabajar con esos mismos 9 puntos y dejas una hebrita larga para poder coser al cuerpo. Y ya te muestro cómo hacemos la parte de la manga tomando la hebra delantera de esa ronda. Ya terminé, mis chicas. Ahora voy a enhebrar tomando el bracito hacia arriba, la manito hacia arriba, y en el primer punto de esa rondita donde dejamos la hebra delantera voy a enhebrar y ahí voy a trabajar como primera ronda el patrón de un punto y un aumento. Aquí voy a hacer un punto, en el siguiente aumento y así hasta terminar la ronda. Recuerden que tenemos 9 puntos ahí, así que solo podemos tejer 9 puntos. Bueno, con la secuencia de los aumentos nos van a quedar 13 en total. ¿Listo? Un punto, un aumento, así hasta terminar. Y te voy a dar las indicaciones. De aquí en adelante pues es mucho más fácil, mis chicas. En la ronda 2 y 3 de la manguita de lo que estamos haciendo vamos a tejer los mismos 13 puntos. Luego en la ronda 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento como secuencia y terminamos con un puntico solito porque ahí en esa ronda no se nos completa la secuencia, entonces tejemos 2 puntos aumento y el último lo tejemos solito. Nos quedan 17 allí. Y luego de la 4 a la 8 tejemos 4 rondas de la 4 a la 8 con esos 17 puntos y quedaría así como ves en esta manito, en este brazo. La idea es que nos quedara bien larguito para poder ubicarlo. Yo les digo más adelante cómo lo vamos a coser. La idea es coserlo diagonal, no hacia abajo, sino hacia el frente para que se pueda agarrar de la cruz. ¿Listo? Más adelante les indico esto. Vamos a dejar hasta acá, mis chicas, vamos a dejar hasta acá este tutorial parte 1. Ya tenemos el cuerpo, la cabeza, los bracitos, todas las partes vamos a coserlas. Bueno, los brazos los cosemos ya cuando tengamos la cruz para que nos quede bien ubicado. Y yo les estaré indicando la posición, ¿no? Entonces, mis chicas, vamos a dejar hasta acá. En la parte 2 vamos a continuar con la personificación del rostro. Yo creo que esto sí lo vamos a coser aquí al cuerpo, la cabecita al cuerpo, para poder tener amplitud y mirar hasta dónde nos llegaría la barba, etcétera. Recuerda colocar el soporte interno para que la cabecita no se nos caiga. Puede ser una barra de silicón fría, puede ser un tubito de plástico, puede ser un palito de pincho, de estos de brocheta que utilizamos para
para las flores. Puede ser cualquier instrumento en el que puedas introducir hasta la mitad del cuerpo y por lo menos hasta la mitad de la cabeza y que quede firme. ¿Listo? Para que no se nos empiece con el tiempo el relleno a debilitar y a caer. Y eso es todo, mis chicas. En la parte 2 continuamos y terminaremos ya completamente nuestro precioso Jesús en este especial de Semana Santa. Gracias por tejer conmigo. Recuerda compartir, suscribirte, darle like. Todas esas cositas que nos ayudan a crecer en el canal. Sobre todo suscribirte, pica y suscribirte, que es gratuito. Mis chicas, también si quieres ayudarte cómo coser la cabeza, las partes de los amigurumis, si eres principiante y no lo has hecho, en mi otro canal que se llama Angélica Amigurumis, mi canal secundario, les enseño tutoriales de cómo coser, de cómo bordar, de cómo maquillar, todo lo necesario para pulir muy bien la técnica amigurumi, así que aquí en la descripción encuentran el link de mi otro canal para que también vayan y se suscriban y me apoyen por allá también. Entonces, mis chicas, nos vemos en la parte 2 y no nos podemos perder la terminación de este precioso diseño especial de Semana Santa. Besitos, nos vemos en la parte 2.